En Punto Aparte, nuestras fiestas aniversarias, un patrimonio de ciudad. Uno de los actos centrales en las fiestas aniversarias de Armenia es el desfile de Yipao, que cada año reúne a más de un centenar de estos vehículos destinados a la carga en diferentes modalidades y que a la vez atrae a miles y miles de turistas para ver la creatividad en la ubicación de los elementos y las maniobras que hacen los conductores, que junto a los piques hacen de este desfile un atractivo único en el país. Pero ¿cómo nació el desfile del Yipao en Armenia? Su gestor y fundador, doctor Luis Fernando Ramírez Echeverry, lo manifiesta. Muchas gracias, Deiner. Mira, yo como director de turismo en el año 1988 convoqué a unas fiestas que se llamaron Armenia 99 años rumbo al centenario. Allí di, a través de los diferentes medios de comunicación, varias declaraciones y montamos una campaña que la gente que quisiera dar ideas de cómo podía ser el centenario de Armenia, pues nos las lleva. Andando se me arrima el arquitecto César Augusto Patiño Gómez y me sugiere de que le hagamos un homenaje, entregar diplomas y trofeos a los jiperos. A mí me pareció que esa no debería ser el homenaje, pero la idea de hacer algo con los jeeps me encantó. Iba yo para el Museo de Oro Quimbaya y le comenté a Nora Cecilia Garay y le mencionó que incluso yo quería que se convirtiera en un desfile, que así como dicen que cuando los silleteros pasan, Antioquia es la que desfila, que cuando viéramos el desfile del Yipao, dejarle eso a la ciudad, fuera el corazón del Quindío que palpitara y se emocionara. Y yo voy a la oficina de turismo y le planteo eso a John Jaramillo. Entramos a hablar de la importancia del jeep en esta historia, de cómo aparece, etcétera. Y yo le pido a él que me ayude a elaborar unas bases del concurso y que organicemos y fundemos el desfile. Él, con su gran creatividad y amor por la ciudad, se me aparece el otro día con las bases del concurso donde se establecen 3 categorías: transporte humano, transporte de productos agrícolas, transporte de la mejor carga del café y trasteo o coroteo. Logramos también, pues queríamos con ese propósito visibilizar el oficio del jipero, ponerlo en valor y que realmente se pudiera ver su gran aporte a nuestro desarrollo económico, social y cultural. Y el primer año, en el año 88, desfilaron 33 jeeps. Para el centenario de Armenia hicimos una gran campaña y escribimos, era la meta 100 jeeps, participaron más de 100, concursaron los primeros 100 y como vinieron medios de comunicación nacional e internacional, sirvió mucho para que ese evento se disparara y lo podemos decir que hoy es el evento masivo más importante de la ciudad y que gracias a un importante trabajo de la Fundación Territorio Quindío, quien asumió desde el 2011 el manejo del jeep, hoy tenemos un evento que es orgullo de los quindianos y un plan para salvaguardar ese gran patrimonio cultural de la región. Dentro del desfile Yipao hay uno muy atractivo que es el de la familia Castañeda. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, este desfile nace por la idea de la que fue la pionera de la libertad de esclavos en Colombia, doña Javiera Londoño de Castañeda. Ella desde muy niña era de una gran mina, el Guarzo, en el Retiro, Antioquia. Sentía una gran atracción por la cultura cafetera, su formación cristiana la hacía ver la esclavitud como algo que no debería suceder y contrae matrimonio con don Ignacio Castañeda y ella le propone a su esposo que den la libertad a los esclavos. Él la acompaña en esa iniciativa y naturalmente, debido a la gran oposición que tuvo por su familia y los terratenientes de la época, fue demandada y por estar demente, que sufría de demencia, estaba loca, decían para ellos, y se adelantó un proceso en Bogotá y en 1724 la Real Audiencia falla a favor de ella y le puede dar libertad a sus 125 esclavos. Al darles la libertad, ella los reúne
y como era de gran religiosidad, propone que cada año habrá una fiesta que financiará ella para que los que se quisieran ir y que les aconsejaba a muchos irse a cualquier parte, iniciar nueva vida, y los que se quisieran quedar pues recibirían el trato de jornaleros pero no de esclavos. Entonces una gran parte dice deben volver cada año a dar los agradecimientos a la Virgen de los Dolores, de la que ella era devota y a la que le tenía una ermita construida, y aquí van a efectuar ustedes todos los sacramentos: bautismo, confirmación y matrimonios y primeras comuniones. Y entonces cada año estas personas se van formando familias en diferentes partes, inicialmente de Antioquia, luego y viajaban cada año por diferentes caminos hacia el retiro a cumplir con la promesa. Cuando los veían por los caminos, como todos habían recibido el apellido de su esposo Castañeda para poder actuar como ciudadanos libres, ahí decían, ahí va la familia Castañeda, y de ahí nace la tradición de la familia Castañeda en representar a todos esos personajes que van por los sacramentos, pero que esa familia fue creciendo y aumentándose y fueron ocupando cargos y tenían oficios de zapatero, de odontólogo, hubo sacerdotes religiosos, mujeres que tomaban lo que llamaba la vida alegre, o sea, las prestadoras, trabajadoras sexuales, las llamamos hoy. No faltaba la persona que el bobo del pueblo, que el loco, etcétera, que salían y llegaban al retiro a cumplir la promesa. Entonces, haciendo una representación de esas escenas, nace el desfile de las familias castañedas para amenizar y animar las diferentes festividades de nuestros pueblos y ciudades. Y sobre el nombre de Armenia, que por estos días vivimos con intensidad los 134 años. ¿Por qué esta bella ciudad de Colombia se llama así, Armenia? El nombre de Armenia proviene de lo siguiente. Aquí hubo 30 colonizadores que se organizaron, las llamaban pequeñas mejoras. Hay que recordar que la región estaba virgen y selvática, que las comunidades indígenas habían sido unos asesinados en la época de la conquista y otros habían sido huidos a otras regiones del país, y que no había aquí comunidades indígenas organizadas y asentadas. Entonces llega la colonización antioqueña, empiezan a fundar los pueblos del Quindío, primero Salento, después Finlandia, que se conoció como Novilleros, después el sector que se llamaba la plancha Circasia, luego Calarcá y después Armenia. Los de Armenia tenían que ir a comprar víveres gradualmente, primero a Salento y luego a Calarcá, y se cae el puente que une a Armenia con Calarcá, y el grupo de comerciantes calarqueños que se beneficiaban de las compras de los colonos de este lado del río, les queda mala una cita para reconstruir el puente. Jesús María Ocampo Toro decide, que era el más hábil cazador de tigres de ese entonces, que azotaban las pequeñas parcelas, se les comían los pequeños animales y les hacían daño. Lo apodaban el tigrero porque era un hábil cazador de tigres en toda la zona y muy reconocido. Había sido guerrillero liberal y se habían plantado aquí en Armenia, habían hecho un pacto de convivencia, que no iban a pelear por partidos políticos, por ser liberales o conservadores. Y al ver que les quedaron mal a esta cita, él les propone que se funde un pueblo. Y entonces inician la fundación. Cuando iban a pensar el nombre del pueblo, esto se produce para el 14 de octubre de 1889. Y empiezan a decir qué nombre le ponemos. Un grupo de ciudadanos conservadores, que eran minoría, deciden ir a Salento y proponer a don Segundo Nao, que era una persona muy instruida para la época, porque sabía leer y escribir, muchos de ellos eran analfabetas, y era un hombre con visión y ya fundador y con un reconocimiento social importante en su momento.
que les diera una idea para el pueblo. Los de Calarcá, al darse cuenta que iban a fundar un pueblo, se molestaron y dijeron que iban a demandarlos por violar las normas de fundación de un pueblo, ya que no habían ido a pedir permiso de poblamiento a la que entonces era la capital de lo que hoy es Cauca, Valle del Cauca, Quindío y parte de Risaralda. Entonces era Popayán. No fueron a pedir el permiso y que los iban a demandar por ello. Entonces le cuentan todo esto a don Segundo y don Segundo les da el consejo de que se llame esta parte de esta ciudad naciente, este pueblo que iban a fundar, Villa Holguín. La gente llega y proponen en una reunión ese nombre y les preguntan por qué y dicen que don Vicente les había dado esa idea porque era hacerle un homenaje al entonces presidente de Colombia, don Carlos Holguín, y que con eso también se atajaba que de pronto no les dieran el permiso de poblamiento. Y los liberales, que eran más de 20, y los conservadores más de 10, dicen que ni riesgos, que no le estaban mezclando política a eso, pero que no le iban a poner a este naciente pueblo un nombre de un godo. Entonces dejan la votación para después. Una viuda de uno de los primeros colonos propone que tome el nombre de su parcela, que tenía el nombre de Armenia, y al preguntarle que por qué quería ese nombre y por qué se llamaba Armenia, manifiesta que a su esposo, que le gustaba leer, y un primo de él que era maestro, lo había visitado, habían discutido, y que Armenia llamaba una región en el Cáucaso, en Europa y Asia, Euroasia, que era una pequeña nación que tenía una característica muy especial. Primero, fue la primera nación en abrazar oficialmente el cristianismo. Y segundo, después del diluvio universal, en su monte sagrado de Ararat había anclado el arca de Noé, y así la humanidad había tenido una segunda oportunidad de vida, y que así pasaba acá, que estaban huyendo de guerras civiles y estaban viviendo en paz liberales y conservadores y tenían una segunda oportunidad de vida. Lo someten a votación y naturalmente la mayoría de liberales, más de 20, votan por Armenia y menos de 10 votan por Villa Holguín, y de ahí es el nombre de nuestra ciudad. Hemos puesto un pedacito de nuestro corazón para que cada quindiano encuentre la manera de alcanzar sus sueños, de sentirse protegido y cuidado, para que se sienta tranquilo al lado de los suyos y se motive a ser cada día mejor. Porque el Quindío es la meta que nos une. Invitados para que hoy domingo 15 de octubre vivamos el desfile del Yipao y el desfile Cuyabro, que desde el mediodía recorre las principales calles de la ciudad. En el Parque Sucre, Festival de la Trova, Centro de Convenciones, muestra de artesanía y folclor. Y este lunes, elección y coronación de Reinado Popular Cuyabro, desde las 6 de la tarde en la Plaza de Bolívar. Armenia, 134 años.